Soy Santiago García Blanco, actualmente director general de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Y, en primer lugar, lógicamente, pues procede de daros la bienvenida a todos los alumnos inscritos en este curso con el que lleva por título Data, the Key to Precision Medicine, traducido al castellano, los datos, la clave para la medicina de precisión. Y hay que empezar por los agradecimientos. En primer lugar, a Galo Peralta, director de IDIVAL, por su idea de crear una iniciativa de formación como es el Fórum de Medicina de Precisión, que se viene desarrollando desde los primeros meses de este año 2022, donde hemos tratado de conectar el concepto de medicina de precisión con diferentes ámbitos asistenciales. Así hemos ido viendo a lo largo del fórum pues, diferentes módulos relacionados con reumatología, medicina orientada a la genómica, medicina personalizada orientada al trasplante, medicina de precisión en su relación con la economía de la salud, etcétera, etcétera. Y, bueno, hay que decir que en su momento Galo nos lanzó la idea, ¿no?, de hacer un módulo, uno de los módulos dedicado al tema de los datos que, como os podéis imaginar, en el caso de la medicina de precisión, pues es un tema muy transversal, ¿no?, muy transversal que abarca por muchísimas cuestiones. Y paso a agradecer, por supuesto, al codirector del curso, Bernardo Valdivieso, que nos aceptó el reto de crear un programa tratando de traer a este foro a los mejores expertos, ¿no?, dentro de la materia en el ámbito nacional y alguno internacional, como veréis y habéis visto en el programa. Y pues lo primero, Bernardo, agradecerle porque es un referente en España en la materia. Sabéis, Bernardo es el responsable en el Instituto de Investigación, la FE, de todo el área de planificación y de gestión clínica, atención domiciliaria y telemedicina. Pero, bueno, en toda su carrera profesional ha puesto el foco fundamentalmente en una buena gestión de los datos, ¿no? Y yo creo que, bueno, traer aquí a una institución como el Hospital La Fe y su Instituto de Investigación y la figura de Bernardo, pues es una garantía, ¿no? Y estamos muy agradecidos desde IDIVAL y desde el Gobierno de Cantabria y la Consejería de Sanidad de que nos haya aceptado esta posibilidad, ¿no?, de colaborar con nosotros en la creación de este programa. Por supuesto, hay que agradecer a los ponentes que nos han aceptado también el reto de, bueno, traer aquí a este foro pues la visión más actualizada posible de cómo la gestión de los datos impacta en el sistema sanitario y nos lleva a poder conseguir, ¿no?, esa medicina personalizada o de precisión. Veremos a lo largo del curso todas las diferentes acepciones y los diferentes ámbitos en los que este concepto tiene aplicación y que, bueno, pues probablemente no están todos los que son, pero sí son todos los que están, ¿no? Y creo que bueno, vamos a tener visiones desde el ámbito de la industria, vamos a tener visiones desde el ámbito de los proveedores de tecnologías de la información y comunicación, tenemos visiones desde el ámbito TIC sanitario, pero tenemos también la visión, por supuesto, de los clínicos, bueno, y de instituciones pues de referencia en España, como el Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, ha quedado un programa creo que bastante interesante y confiamos en que sea de interés. Hay que agradecer, por supuesto, la colaboración de nuestros patrocinadores, sin los cuales pues, no hubiera sido este módulo posible. Y, bueno, como os habéis visto ahí en el programa, contamos con la colaboración de Janssen, bueno, partner en un montón de iniciativas aquí en Cantabria. También con la colaboración desde el ámbito farmacéutico de Boehringer Ingelheim, ¿vale? También contamos con la colaboración de Merck, como veis, 3 grandes, ¿no?, de la industria farmacéutica con los que, bueno, venimos colaborando desde Cantabria y que, bueno, que lógicamente hay muchísimo interés, ¿no?, como podéis imaginar, ¿no?, en que la medicina de precisión pues sea una realidad, porque permite, entre otras cosas, como sabéis, ¿no?, pues poder llevar a la práctica, ¿no?, estrategias, ¿no?, de compra de terapias avanzadas o medicamentos innovadores de alto coste basados en la gestión de los resultados en salud
y para esto necesitamos los datos, fundamentalmente, ¿vale? Y luego, como no, mencionar a dos proveedores importantes que lo son y mucho para nuestro sistema sanitario, como Smart Hospital Cantabria, responsables de la colaboración público-privada que llevó a cabo la construcción de la fase final del Hospital Valdecilla y que son partners hasta el año 34 y que tenemos un matrimonio bien avenido con ellos. Y a Upser, proveedor junto a Amazon Web Services de nuestras soluciones actualmente ya que empezamos a trabajar en la nube. Será uno de los, bueno, seguramente elementos de debate a lo largo del curso, ¿no? El uso de tecnologías cloud para complementar, ¿no?, lo que puedan ser las capacidades on-premise del sistema sanitario. Y bueno, no quería extenderme mucho más para darle paso ya a Bernardo con la primera ponencia. Agradecer nuevamente a todos los alumnos, ¿no?, que os hayáis tomado la molestia de inscribiros en el curso y de dedicarnos este tiempo, ¿no?, a esta formación que hemos querido desde el principio que fuera abierta, ¿no?, y conseguir llegar al mayor número posible, ¿no?, de profesionales, que pueden ser profesionales sanitarios, en este caso pueden ser profesionales TIC también, que pueden estar interesados, ¿no?, en la materia. Y sin más, esperar que este programa, que son 10 jornadas, ¿no?, bueno, en un horario de tarde, un poco difícil, ¿no?, después de comer, pero que esperemos que hacerlo lo suficientemente ameno, las ponencias, pues para conseguir captar y mantener el interés de la audiencia. Confiar en que bueno, se saquen conclusiones por lo menos actualizadas, que podamos tener una vista del estado del arte, de las tecnologías en esta materia. Y uno de los objetivos también de IDIVAL al realizar este curso es la generación de una monografía, ¿vale?, que pueda editarse y donde se puedan reflejar las conclusiones bueno, pues y la puesta en común que se va a realizar durante las próximas jornadas por parte de todos los ponentes. Así que, sin más, daros las gracias y, por mi parte, bueno, pues darle la palabra a Bernardo, que como codirector del curso, en primer lugar, quizás quiera también comentar su visión general del curso y a partir de ahí ya pues comenzar con su ponencia, que es la primera de la tarde. Muchísimas gracias. Lo primero, lo mismo que Santiago, agradecer a IDIVAL, a Galo y a Santiago mismo la oferta a participar en este curso, que yo me parece que habéis tenido una idea excelente en orientar a medicina de precisión y ir tocando todos los palos, especialidad a especialidad. Y yo creo que con este central, que de alguna manera va a poner al dato en su sitio y a las estrategias para movilizarlo, ¿no? Yo creo que nadie discute ya que el dato va a ser ese petróleo que buscamos para introducir nuevas capacidades en las organizaciones, y hitos como que a nivel nacional el Carlos III haya movido una estrategia como Impact centrada en el tema de los datos en sus distintas versiones, ¿no?, desde las estructuras hasta los formatos, ¿no?, o la aparición de redes federadas en Europa inyectadas con dinero europeo de investigación para ir adelantando en el uso de los datos, pero que ha culminado con que la Agencia Europea del Medicamento haya inyectado dinero e impulso para una red federada de datos como Darwin, en la que se va a evaluar la efectividad de los fármacos y a avanzar en el conocimiento de la efectividad o de la necesidad de la población, pues un poco posiciona la importancia que va a tener a las organizaciones sanitarias tener los datos, digamos, en uso, tenerlos en el formato adecuado y poder así incorporarse a redes federadas donde sea más fácil mejorar la toma de decisiones tanto para el día a día, en la gestión clínica o en la operativa asistencial, como en el entorno de investigación, ¿no? Entonces yo creo que un acierto de módulo, una pena que no se me haya ocurrido a mí hacerlo en Valencia, ¿no? Pero un placer participar en él. Mi presentación un poco va a querer hacer como paraguas del resto del módulo para intentar revisar todos los aspectos que uno tiene que tener, digamos, en cabeza para organizar ese uso de los datos, y que luego en los distintos módulos del curso pues se van a ir tocando progresivamente, y yo creo que esta primera conferencia servirá para que vayáis poniendo las piezas cada una en su sitio, ¿no? Haré una introducción, siempre digo que el que me conoce sabe que la repito, que es para justificar la necesidad de cambio que tenemos y la necesidad de introducir nuevas capacidades.
para acabar diciendo que usar el dato sea imprescindible, como ha salido ya varias veces esta tarde, para luego revisar cuál sería una estrategia ordenada para poner los datos en uso en cualquier organización sanitaria, y luego me pondré de ejemplo como organización sanitaria, sacaré algún caso de uso para que lo veáis y cerraré con conclusiones. ¿De acuerdo? Bien, en introducción, siempre digo que nuestra propuesta de valor como sistema, ya venimos diciendo hace casi 14 años que empezó Porter, a decir que ha cambiado y que no debemos solo curar, sino que tenemos que proveer más salud a nuestra ciudadanía sana o enferma, mejorando la experiencia, es decir, el contacto con el sistema en lo que refiere a su enfermedad, al control de la misma, e intentar siempre controlar los costes, sino reducirlos, que será difícil, para intentar ofrecer servicios al mejor coste, proporcionando esa propuesta de valor nueva de mejorar salud y mejorar la experiencia. Ya veis que el que se mete en cintura y en transformación fundamentalmente es el hospital, porque es donde están la mayoría de los recursos, pero afectará sin duda la continuidad de la atención con primaria o con el sociosanitario si queremos tejer una buena red que cubra las necesidades de nuestros pacientes. Todos los expertos dicen que para conseguir esa nueva propuesta de valor hay que trabajar en 3 ejes. El cultural, que es el primero, y es que nuestro foco tiene que ir más allá de nuestra actuación propia. Hay que intentar actuar sobre todos los determinantes de salud, y para eso vamos a tener que trabajar y tejer redes de atención que vayan más allá del sector sanitario y que trabajemos de manera coordinada con todos aquellos sectores o proveedores que influyan en los determinantes en nuestras áreas de actuación si queremos realmente tener una ciudadanía sana, que nos vamos a tener que reorganizar internamente alrededor de las necesidades de los pacientes y sus enfermedades, y eso rompe nuestra organización jerárquica actual por especialidades y orienta a la organización a un trabajo mucho más multidisciplinar y más ordenado para garantizar continuidad en la transversalidad de la enfermedad si queremos obtener buenos resultados, que, como he dicho antes y ya dijo Porter hace 14 años ya, que parecen pocos, tenemos que meter en nuestra rutina diaria el medir valor, y eso significa medir resultado clínico y experiencia de paciente, además de seguir controlando los consumos, y eso no es fácil. Y lo más importante, necesitamos introducir un nuevo paradigma de cuidados mucho más preventivo, predictivo, personalizado, participativo y poblacional. Es la llamada medicina de las PES, que también tiene casi una década desde que la bautizaron, y que es todo un cambio de maneras de actuar que necesita muchas nuevas capacidades para poder decirle a nuestros profesionales que dejen de esperar a ver enfermos que vienen a verles por enfermedades descompensadas y que se vayan a buscar ciudadanía sana o enferma para procurar estabilidad y control de factores de riesgo o prolongación de la salud. Eso es lo que expresa en esta imagen Your Post, en la que de alguna manera lo que nos indica es que hay que trabajar hacia la izquierda, siguiendo haciendo bien las cosas en la parte de la derecha, donde estamos a día de hoy consumiendo el 80% de los recursos para solo tratar a un 20% de la población, pero que si no somos capaces de trasladar esfuerzos e intervenciones hacia la izquierda, donde está el control de las enfermedades para evitar más daño de órganos, o el de los factores de riesgo para evitar cualquier daño de órgano, o el de la salud para mantener estilos de vida saludables y que se prolongue más tiempo, pues no mejoraremos esa salud de la ciudadanía y no cambiaremos nuestra propuesta de valor. Bien, ya veis que he intentado resumir mucho el desafío que tiene el sistema sanitario y nuestras organizaciones si queremos cambiar nuestra propuesta de valor, y como decía, ese desafío no es posible ni tan siquiera con más recursos humanos, sino se necesita introducir nuevas capacidades en nuestra organización para poderlo desarrollar. Todo el mundo dice que esas nuevas capacidades en cualquier sector, pero en el nuestro también, vienen de la transformación digital, que tiene 2 componentes claros. Uno, que es el de salud digital, del que hoy no vamos a hablar mucho y en este módulo tampoco, que tiene que ver con, sí, ya nos hemos digitalizado y hemos invertido mucho en historia clínica electrónica, estamos más o menos contentos
con ella, pero trabajamos en un mundo interactivo en la que la población o la ciudadanía en general está hiperconectada. La mayoría sabe manejarse con un teléfono móvil y es capaz de hacer muchas cosas alrededor de él, y tenemos que ver cómo usando esa plataforma o plataformas somos capaces de conectar con la ciudadanía para abrir y complementar los canales actuales presenciales con distintos canales que nos permitan, pues desde gestionar la enfermedad o la salud y apoyar en ese empoderamiento a los pacientes, hasta la recogida de prompts y PREMS de una manera ágil, sin sobrecargar nuestros profesionales y teniendo la participación del ciudadano sano o enfermo para ayudarles en el mantenimiento de su estabilidad. El último componente de la transformación digital es el uso de los datos, que es a lo que se va a dedicar este módulo, y nadie discute ya de ese valor que tienen los datos. Y cuando hablamos de datos no hablamos solo de los datos que recogemos en la clínica diaria, sino de los datos que se están recogiendo en el ámbito molecular, y también, si queremos actuar sobre determinantes de salud al completo, pues datos de estilo de vida, de redes sociales y de entorno, porque esos datos trabajados en conjunto y apoyados con las herramientas que iremos viendo en el módulo de Big Data e inteligencia artificial, tendremos un uso ágil de datos masivos y la capacidad de un análisis rápido, una exploración, una descripción de lo que está pasando y, si la calidad de los datos es buena, una predicción de lo que puede pasar, que sería la manera más eficiente de trabajar con la ciudadanía. De manera que con esa combinación de tecnología y datos, pues el objetivo es mejorar todas las prestaciones de nuestro sistema, que van desde la prevención hasta el cuidado personalizado del ciudadano. Bien, ese uso del dato lo que busca es que introduzca nuevas capacidades entre nuestros profesionales que le permitan transformar los datos en información clave sin demasiado esfuerzo, para conocer mejor el estado de salud de la población que tiene uno asignada, mejorar la toma de decisiones, impulsar ese nuevo paradigma de cuidados que hemos comentado antes, desarrollar la gestión remota o la clínica práctica virtual de una manera plena para todo ese amasijo de datos que lleguen, poderlos de alguna manera combinar con los que ya se tienen y dar respuesta inmediata a los ciudadanos, evaluar de manera permanente los resultados en salud y la experiencia del paciente y los costes, y por qué no poner los datos bajo el paraguas de la legitimidad, el uso seguro y ético a manos de la investigación, para hacer una investigación más eficiente y más traslacional que la que estamos haciendo a día de hoy. Y lo he dicho en el orden que siempre me gusta decirlo, porque si no ordenamos los datos para el uso primario, para la gestión clínica y para la gestión de la operativa asistencial, los que pongamos a disposición de la investigación no tendrán retorno a los desarrollos, porque no podremos dejar caer los desarrollos que se han hecho en investigación sobre nuestros datos, porque no los tendríamos preparados. Es decir, siempre en mi cabeza y siempre que lo cuento no se trata de poner datos para la investigación, que también, sino preparar los datos en la organización para que se usen todos los días y además ponerlos en manos de la investigación para generar conocimiento nuevo. Bueno, si uno es capaz de poner los datos en orden y ya veremos un poco la estrategia data-driven cuál es, pues aparecerán capacidades de manera progresiva en la organización que irán desde saber con claridad qué es lo que está ocurriendo y por qué, hasta poder predecir qué va a ocurrir, y si la predicción tiene una precisión adecuada, pues poder prescribir sobre algo que va a ocurrir, que, insisto, sería la manera más eficiente de usar los recursos en sanidad. Bien, revisamos muy rápido un poco en esa introducción desafíos y posibles soluciones que vienen de la mano de querer cambiar la organización y de introducir esas dos palancas de la transformación digital. Me quedo ya con el concepto de que los datos van a ser la clave para desarrollar esa medicina personalizada y de precisión, y para eso, digamos que las organizaciones van a tener que introducir estrategias concretas para poder conseguir orientarse a los datos y tomar todas las decisiones en base a ellos. Esta es la escalera que Christopher Penn dibuja de cómo las organizaciones tienen que ir escalando posiciones
desde la resistencia a los datos, es decir, no utilizarlos para nada y tomar las decisiones pues en base a subjetividad, hasta el máximo escalón que le llaman data driven, que se trata de basarse en los datos para cualquier toma de decisiones, sea clínica, de operativa asistencial o estratégica, ¿no? Porque esa sería la mejor manera de ser precisos y acertados en la toma de decisiones. Para hacer ese camino, como es un cambio cultural tremendo y muy multidisciplinar, también siempre me gusta decir que hay que tener un plan para asegurar el éxito. Como el plan no es para 2 días, pues casi lo primero es comprometer al liderazgo. Si el liderazgo no está comprometido, y cuanto más alto mejor, pues yo diría que no valdría la pena ni empezar, ¿no? Porque el camino va a ser largo, van a haber conflictos, va a haber que poner de acuerdo a mucha gente, y si no hay un líder con mando suficiente que pueda ir ordenando y allanando el camino, pues será difícil empezar, ¿no? A partir de aquí, la primera discusión es para qué queremos los datos, porque en base a eso el resto de acciones tendrán de alguna manera que ser alineadas con esta decisión, y es si queremos los datos para uso primario, es decir, para mejorar la toma de decisiones en gestión clínica y operativa, o los queremos para investigar. Bueno, si me preguntáis a mí, ya os he dado la contestación antes. Los queremos para las 3 cosas, porque de alguna manera hace falta ya tomar decisiones basadas en valor, y para eso necesitamos datos. Para la gestión clínica siempre los hemos necesitado. Para la gestión operativa, para mejorar el bloque quirúrgico, las urgencias o las demoras. Y si me decís si lo quiero para investigar, pues digo sí, porque quiero que gente por delante de mí vaya desarrollando nuevo conocimiento en base a los datos que ya tenemos para generar, digamos, herramientas que me ayuden a tomar decisiones más predictivas que las que puedo hacer ahora. Con lo cual, la decisión aquí es importante. Para mí la adecuada es para los 3 ámbitos, y a partir de ahí, pues de alguna manera seguir trabajando. Cuando uno define para qué quiere los datos, simultáneamente tiene que documentar una gobernanza que coja casi desde de dónde va a sacar los datos y en qué formato los va a poner, hasta cómo de alguna manera los va a almacenar, mantener la seguridad y cómo va a asegurar que los datos tengan un uso adecuado y legítimo, ¿no? Todo eso es un trabajo, digamos, documental en el que hay que apoyarse con mucha gente, con juristas expertos en protección de datos, con técnicos expertos en protección de datos, con gente técnica experta en semánticas. Es decir, un trabajo que no es baladí, pero que vale la pena hacer desde el principio para allanar el camino, porque si no, luego todos serán problemas o equivocaciones y te obligará a corregir. Vaya por delante, que yo lo cuento esto después de 10 años trabajando en datos, y que si hubiera empezado como cuento, seguramente estaría mejor que hoy, pero he tenido que ir corrigiendo muchas cosas en el camino, que son las que pretendo transmitir hoy, y espero que os sirva para encajar las piezas del módulo que también iniciáis hoy. Bueno, pues con el liderazgo comprometido y con una gobernanza adecuada y con un alcance claro de para qué queremos los datos, pues el tercer punto es que hay que asegurar el acceso a los datos. También digo que como hemos hecho un plan que está dentro de la estrategia de la organización, pues ya sabéis lo que entendéis de estrategia, que una iniciativa estratégica significa que tiene detrás unos objetivos que cumplir en un tiempo, pero para eso también tiene recursos. Entonces hay que asegurar que se destinen recursos para levantar los datos que se recogen desde las aplicaciones, que a día de hoy no están muy orientadas a datos y exigen un sobreesfuerzo para extraerlos, pero digamos que este trabajo es también imprescindible para empezar a levantar datos que tenemos acumulados desde hace muchos años debajo de los pies, y digamos que se necesita invertir en ellos. Hay que definir también un ciclo para darle calidad a los datos, que van desde el descubrimiento, que es la primera vez que los levantas. Nadie piense que cuando saque los primeros datos van a estar bien, porque ya sabéis que esto del corta y pega, o lo de punto y sigue, yo pongo un punto en blanco para que me deje seguir en la aplicación, va dejando rastros que tienen, digamos, luego problemas a la hora de usarlos, pero que diseñar este ciclo y asegurar que pronto los clínicos tengan feedback es la mejor manera de asegurar que los datos tengan calidad. O sea, si uno saca los datos, revisa dónde están los problemas, se sienta con los clínicos, les dice qué podría hacer si registraran mejor y cómo deberían de registrar,
pues es un ciclo, digamos, de excelencia que hace que poco a poco las cosas vayan siendo cada día más fáciles y se le vaya dando más valor a las herramientas de reporting o de toma de decisiones. Otra de las grandes, digamos, decisiones a tomar en la gobernanza y que para mí habría que hacerla también desde el principio es: ¿los datos los vas a querer levantar en un formato local o los quieres en un formato estándar? Es decir, ¿vas a querer tener los datos de una manera que los puedas juntar con otras organizaciones o que cosas que tú hagas o que hagan otros funcionen igual sobre los datos tuyos o los de otros, con lo cual vas a tener sinergias y así avanzas más rápido? Bueno, pues sin duda la respuesta es desde el principio pensar en trabajar con formatos estándares que pueden ser internacionales. Cada vez más se decanta Europa por un formato que se llama OMOP, que lo impulsa la organización OTSAI, insisto, a nivel mundial, pero que Europa lo ha cogido como suyo y lo va empujando bajo los principios FIRE desde hace ya unos cuantos años, y las últimas redes federadas que parece que van a ser más sostenibles, como la que contaba de Darwin, a nivel internacional, o Impact a nivel nacional, parece que se posicionan ya con este estándar, y ese estándar lo que hace es proporcionar un estándar técnico, es decir, qué estructura tiene que tener las tablas, qué relaciones entre tablas tiene que tener mi modelo de datos, que va a tener la característica de trabajarse alrededor del paciente, ¿no? Y qué semánticas o qué formatos van a tener esos datos dentro de esas tablas. Si cuando hable de diagnósticos voy a poner códigos de CIE o voy a poner códigos de Snowden, en este caso, que es la clasificación de clasificaciones. Y si voy a poner códigos de farmacia, si voy a poner códigos de ATC o códigos RX o cuáles, ¿no? Pues todas estas decisiones están tomadas en esta propuesta de modelo, y seguirlas junto con el modelo técnico lo que te permite es, en cuanto has hecho esta tarea que no es baladí, pero para la que Europa está dando continuamente fondos y subvenciones para que las organizaciones hagan ese camino, te vas a poder, digamos, incluir en redes federadas y vas a poder trabajar de manera conjunta, en codo con codo, sobre retos que vas a poder compartir, y vas a trabajar de una manera sinérgica, con mucha más velocidad, para poder desarrollar productos que sirvan a todos en el seno de esa red, ¿no? Con lo cual la recomendación es levantar los datos, pero pensar desde el principio que además de un buen ciclo de calidad de datos, formatearlos en un formato estándar parece clave para poder trabajar de una manera conjunta con otras organizaciones y ser competitivo a nivel nacional e internacional si hablamos en términos de investigación. Siguiente paso, ya estamos en el cuarto, es ya tengo un líder, ya tengo una gobernanza, ya tengo mis datos, los estoy poniendo en formato estándar. También digo siempre que esto no se hace de la noche a la mañana, sino que hay que tener una estrategia e irlos haciendo crecer progresivamente en base al interés de cada organización. Después hay que pensar que necesitas hacer cierta inversión mucho menor que la que se ha hecho en historia clínica electrónica, pero necesitas estructura con capacidad de cómputo y de almacenamiento y de procesamiento para dejar los datos y luego movilizarlos. La discusión si es on-premise o en cloud, pues yo creo que es baladí, porque acabaremos en cloud todo. Ahora, entre medio, están los modelos híbridos en la que tienes parte on-premise, es decir, a nivel local en las organizaciones, y en parte lo tienes en cloud, y creo que progresivamente todos nos iremos subiendo ahí porque es más competitivo y más flexible y más rápido de desplegar, pero de eso Santiago sabe más que yo, imagino que ya os dirá cosas. Y la segunda inversión que hay que hacer es en tecnologías que te permitan, una vez los datos los tienes almacenados en una estructura determinada, pues tener, digamos, tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial que te permitan capturar, almacenar, procesar, analizar y visualizar esa información de manera ágil. Las tecnologías de Big Data en general y de modo resumido son las que recientemente, porque no tienen menos de una década, nos permiten movilizar con agilidad datos masivos de cualquier formato, incluidos los que se generan en línea, ¿no? O de manera continua. Las tecnologías de inteligencia artificial, que tienen muchas más décadas, estas
digamos, se han beneficiado de ahora poder atacar a los datos masivos porque existen las tecnologías de Big Data y lo que procuran son réplicas al pensamiento humano, ¿no? O sea, capaces de representar el pensamiento humano, de procesar el lenguaje de texto o el verbal, y todo eso en conjunto, digamos, es lo que llamamos inteligencia artificial. Y el último, digamos, punto del plan, que es lo que estábamos intentando poner en orden para que cualquiera que vaya a empezar tenga, digamos, unos puntos que introducir en su plan, es la de que hay que introducir un equipo que sea capaz de, con los pasos previos, mover esos datos y dar respuesta a las preguntas que se produzcan en el entorno clínico, operativo o de investigación, ¿no? Y esa incorporación de ese equipo no es baladí y es el mayor desafío, por lo menos en lo que yo he leído en literatura o lo que he sufrido en mis cicatrices, ¿no? Que es configurar gente que sea capaz de reunir todos estos perfiles que veis ahí, que van desde el arquitecto de plataformas al arquitecto de datos, el experto en seguridad, el científico de datos, el analista de negocio y hasta lo que veis ahí, el artista de datos, que es ese que sabe hacer buenas visualizaciones, que de un vistazo, sin perder ni un segundo, te pongan el ojo en donde está el problema y la posible solución, ¿no? Pero a esos también hay que introducirles gente que se dedique a formatos, que maneje semánticas y todo eso en conjunto es difícil encontrar una organización como las nuestras. Por dos cosas. Una, porque tenemos, digamos, porque esto es muy nuevo, porque las tecnologías de Big Data no tienen una década, y por otra, porque los perfiles son también muy nuevos. O sea, empiezan a salir graduados de ciencia de datos este año los primeros. En Valencia tenemos la suerte de tener un grado y este año han salido 80. La mala suerte es que a mí no me ha hecho caso ningún consejero hasta ahora y de esos 80 no puedo contratar a ninguno en sanidad porque no está el puesto de trabajo habilitado o la categoría profesional, que es uno de los debes, digamos, de nuestras organizaciones. Entonces tenemos otros perfiles que parece que deberían de cubrir esto, pero necesitan, digamos, introducir talento o ponerse, digamos, a estudiar y ver hasta dónde llegan, que son dos. Uno son los informáticos, que ya tenemos en nuestras organizaciones, pero son informáticos que la mayoría tienen más de una década que acabaron su carrera, con lo cual las tecnologías de Big Data les son muy nuevas, nunca han estudiado ciencia de datos o inteligencia artificial, con lo cual para el tema de extraer datos y para el tema incluso de montar una arquitectura de datos, si no va a ser demasiado masiva, pues podrían ayudar, pero después van a necesitar soporte. Y si nos vamos al tema de los formatos y la interoperabilidad semántica, si me voy a la documentación clínica, ahora que no me dio mi mujer, que es documentalista, y la tengo en el piso de abajo, aguantándome el rollo, pues también se quedan cojos porque tampoco han estudiado nada de SNOMED, ni LOINC, ni nuevas clasificaciones, con lo cual al final cada organización, digamos, tiene no sé si he puesto la diapositiva adecuada, no, tiene que buscarse la vida para ver cómo cubrir ese talento y que empieza por analizarse y ver qué carencias tienes, ¿no? Respecto a un equipo ideal, en qué talento tienes interno, en qué situación estás, sabes que tienes dos palancas en las que apoyarte sí o sí, que es documentación clínica y sistemas, seguramente medicina preventiva también tiene algo que decir, y a partir de aquí tienes que ver si tienes alguien que te asesore en el tema de protección de datos o tienes también que introducirlo, o tienes que introducir gente que se dedique a ciencia de datos o a arquitecturas de Big Data. Y esa introducción no es fácil a día de hoy porque no existe, como he dicho, categorías profesionales. Es una pena porque estos son los salarios de mercado, pero hace un par de años seguro que habrán subido, pero si veis los rangos, seríamos capaces en sanidad, y eso que no pagamos muy bien, de igualarlos al sueldo de un médico, por poner un perfil de los mejor pagados en todo lo que cabe en el sistema, y podríamos ponernos en precio de mercado para atraer a gente a un sector que entrarían sin ninguna duda a borbotones y les abríamos la puerta porque todos tienen ganas de trabajar en salud. Y de alguna manera cambiar esas categorías profesionales y adecuarlas en las consellerías, de acuerdo con el Ministerio, pues sería clave. Mientras tanto, ¿qué hago yo, por ejemplo? Pues cubrir el talento
con alianzas, con ayuda de investigación, intentando buscar esos retornos para hacer equipos mixtos que tampoco son fáciles de llevar. Si la gobernanza no está muy clara, en la que con un mix de investigación y un mix de hospital, con un líder detrás que alinee todos al mismo punto, pues vayamos trabajando hasta que podamos cubrir eso y también a veces contratando servicios. Es decir, es un camino que no es fácil, que es el más duro, que me he entretenido más en él porque creo que vale la pena, pero que se puede hacer combinando estrategias de institutos de investigación o fundaciones con hospitales y utilizando recursos que ya el hospital tiene a nivel interno. Bueno, la organización que dé todos estos pasos, la diapositiva base de antes, poco a poco irá teniendo más capacidades y poco a poco, de alguna manera, tendrá más alcance. Como en todos los padres de golpe, pues empezarás a tener capacidades en un ámbito asistencial o clínico, irás sumando progresivamente más si no has podido extraer todos los datos de golpe, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Que somos un departamento de salud que tiene adscrito 13 áreas de salud y dentro tiene un gran hospital de referencia, que es el de la FE, que tiene una población asignada de 300.000 habitantes, aunque atendemos hasta 2 millones porque vienen poblaciones de otras partes de la comunidad y también de España para atención de la complejidad, que teníamos de base, como casi todos ya a día de hoy en España, una base digital muy alta porque estábamos en la escala en RAN 6, que quiere decir que prácticamente no tienes papel, aunque siempre hay algo, pero nos quedamos en el nivel 6 y ya hace años que no nos hemos recertificado, porque el nivel 7 significa que eres capaz de tomar decisiones en base a los datos que guardas, que para eso los digitalizas. Entonces, esto que no entendimos mucho cuando empezaron HIMSS con la escala de EMRAN a hacer evaluaciones, es la realidad y lo que nos están poniendo hoy, digamos, los clínicos en la mesa. Y es, ¿para qué me has hecho dejar el boli y el papel y me has digitalizado si sigo tomando las decisiones igual que antes? Bueno, pues este salto, el pasar al nivel 7, significa que los datos que acumulas porque has digitalizado los utilizas bien. Nosotros creo que lo entendimos eso hace años y empezamos poco a poco y demasiado poco a poco, a mi juicio, a ir mejorando en el uso de los datos. Y si yo tuviera que ponerme en algún punto en esta escalera, diría que estoy entre una organización data guide y data savvy, ¿no? Es decir, tomamos bastantes decisiones basadas en datos, fundamentalmente en la operativa asistencial. Empezamos a querer trabajar en el ámbito clínico con dificultades porque los sistemas de información no están orientados en la mayoría a la transversalidad de una enfermedad y eso tiene mucha dificultad, a no ser que organicen los datos fuera en un modelo como el de UMOP, pero empezamos a trabajar por enfermedades, a intentar medir valor en rutina diaria y a empezar a dar saltos en este camino para acabar tomando más decisiones en base a datos. Hicimos ya hace muchos años un ejercicio estratégico en el que ya posicionábamos, que lo he puesto en objetivos remarcados con numeración más gruesa, que trabajar hacia la medicina personalizada de precisión, impulsar y usar las TIC era clave y de alguna manera en línea con eso hemos ido trabajando, estamos revisando la estrategia actualmente, la estamos retocando un poquito porque para mí estaba bastante vigente, pero para que quedar claro que si esto lo habíamos dicho antes del COVID, después del COVID todavía más hay que hacer ejercicio en hacer un despliegue de salud digital que lo tenéis por arriba y de el impulso de la medicina de precisión para usar los datos mejor. Hemos trabajado en gobernanza, tuvimos que contratar servicios y buscar alianzas con tanto el delegado de protección de datos de la Comunidad Valenciana como con Ricard Martínez, que lo veréis en alguna charla, para que nos ayudaran a documentar una gobernanza que protegiera, digamos, la legitimidad de lo que íbamos a hacer, ¿no? Y que garantizara un uso legítimo y también seguro de los datos, ¿no? Esto me lo paso porque no vale la pena. A partir de aquí, progresivamente, empezamos a dejar caer recursos para levantar los datos, poco a poco, y siempre pongo la misma diapositiva porque no todo lo hicimos de golpe, y fuimos levantando datos conforme necesitaba el equipo directivo tomar decisiones, ¿no? Ya veis ahí que hay círculos muy clásicos como el de hospitalización, bloque quirúrgico, gastos, laboratorio. Bueno, pues todo eso se fue levantando poco a poco, pero cada uno de ellos dentro tenía
el dato de un paciente que había venido a hacerse una cirugía, una prueba de laboratorio, una anatomía patológica, y que si poco a poco levantamos esa rueda y en medio poníamos las tarjetas de identificación sanitaria y éramos capaces de mover esos datos de forma masiva, pues podríamos tener ese real world data que pensábamos desde hace años tener, ¿no? Y fuimos dejando en nuestra estrategia, como no teníamos suficiente recurso y talento para hacer esto de golpe, pues íbamos dejando lo más complicado, lo más masivo y lo no estructurado para el final, de manera que los textos y los datos masivos estructurados como farmacia de receta o laboratorio, pues lo fuimos dejando para el final hasta que teníamos suficiente capacidad para hacerlo, ¿no? Hace 3 años lo menos empezamos a trabajar tarde a mi juicio, pero por eso me gusta contarlo despacio y bien, a estandarizar los datos. Obtuvimos una financiación de un proyecto europeo que ya está a punto de terminar, que se llamaba EDEN, que daba hasta 100.000 euros a cada organización para formatear sus datos en formato OMOP, bajo el paraguas de los estándares de OTSAI, y ya digamos que nos certificamos en este entorno hace casi un año. A día de hoy tenemos datos de 2 millones de personas distribuidos en muchas tablas y columnas y filas, ¿no?, de distintos formatos que se refrescan diariamente, y los hemos organizado en 3 entornos que yo creo que tiene que ver mucho con la decisión de que los datos los queremos para uso clínico, asistencial e investigación. Y es que los entornos de datos que hemos creado son 3. 2, el gris y el azul, son entornos abiertos, es decir, los datos tienen nombres y apellidos. Y como veis, desde las fuentes de origen, desde la historia clínica electrónica, que no es una aplicación única, sino que hay varias, una central, pero luego hay una de laboratorio, una de anatomía patológica, otra de oncología radioterápica, y así hasta cansarme y casi listar unas 20 aplicaciones. Extraemos los datos en formato local, abierto, para luego desde ahí una parte de esos datos, porque no todos, OMOP no requiere tantos detalles como, digamos, nosotros recogemos para los ámbitos de operativo asistencial. Por ejemplo, en urgencias, en el formato MOP, lo único que quiere saber es que ha venido un paciente a urgencias un día y qué ha pasado. Lo que no le interesa es a qué hora ha llegado, cuánto tiempo ha estado en el triaje y cuánto tiempo ha estado antes de la primera atención. Eso lo tenemos en el formato local, pero en la transformación al formato MOP, digamos que hemos reducido a lo que el estándar pide, que fundamentalmente son datos que tienen impacto en la evaluación de las enfermedades, ¿no? Lo importante es que desde aquí hacemos una copia en caliente a este entorno gris, que es el de preproducción, donde trabajamos para hacer los desarrollos que luego se usan en este entorno azul por usuarios finales, y desde este entorno gris hacemos una copia también en caliente en el entorno de investigación, que está en naranja, y en el vuelo, en esa copia, se pseudonimizan todos los datos. Es decir, hay una separación técnica y funcional, porque este salto lo hace informática, y cuando la gente que usa estos datos, esta plataforma para impulsar la investigación, se mete aquí, no tiene posibilidad de reidentificar al paciente, además de haberse comprometido por escrito a no hacerlo. Es decir, hemos pensado en un entorno de datos que permite una investigación biomédica translacional, porque los datos que aquí se usen para generar nuevo conocimiento se podrán dejar caer aquí sin ningún problema si la herramienta o el producto está validado y tiene, digamos, ayuda a la toma de decisiones a nuestros clínicos. Encima de esos entornos de datos hemos puesto tecnología. En nuestro caso, apostamos por una plataforma que a nivel de ciencia de datos e inteligencia artificial es de las mejor catalogadas en casi todas las auditorías que hace Gartner, que es una consultora que se dedica a evaluar tecnología, y es porque de alguna manera, digamos, ha dado un salto a las herramientas de uso con poco código, es decir, que a los torpes como yo, con objetos gráficos, eres capaz de hacer una preparación de datos compleja, o cuando has acabado con la preparación de datos, hacer una regresión, o sea, utilizar una herramienta de Machine Learning o de Deep Learning, sea una regresión logística o una red neuronal, que es de las más complejas, solamente moviendo un objeto y poniéndole dentro las variables que quieres evaluar. Puedes comparar modelos entre ellos, y si has acabado con el objeto y te da un buen resultado,
puedes automáticamente darle a un clic y generar el código de manera automática que te permitirá poner en producción ese modelo. Es decir, es un círculo, digamos, de excelencia que con herramienta de bajo código muy integrada, con todas las funcionalidades de ciencia de datos, inteligencia artificial juntas, de machine learning, deep learning, procesador de lenguaje natural, todo eso está relacionado, se hablan unos con otros y permite, digamos, que avanzar de manera muy ágil, insisto que con poco conocimiento de desarrollo de código. Muy abierta también porque se habla con herramientas open source como Python o R, de manera que modelos que has hecho en un sitio los puedes trasladar al otro, y nos pareció que era una manera de, como organización, poder avanzar de manera sólida, ¿no? Otra herramienta que hemos incorporado, que tiene que ver más con la salud digital y para recogida de resultados de clínicos y de experiencia de paciente, es una herramienta de Microsoft que se llama Customer Voice, que te permite también casi con objetos desarrollar un cuestionario, un formulario muy amigable para recabar desde encuestas de opinión hasta resultados clínicos de los pacientes e incorporar esos datos a tu data lake donde tengas más datos clínicos. Bueno, yo creo que somos conscientes de las limitaciones y de que poco a poco, conforme vayamos acumulando datos, vamos a tener que ir incorporando nuevas tecnologías de Big Data, que para mí es donde está el reto en la arquitectura de las digamos, de Big Data, porque cada día salen más productos nuevos que para un tipo de datos o para una función completa que quieras desarrollar son específicas, y eso va a hacer que, sobre todo, y mejor si es en cloud, tengas que incorporar esas herramientas lo antes posible y desplegarlas para poder seguir generando servicios y funcionalidades encima de datos que cada día sean más masivos, ¿no? He puesto aquí, lo adelantaba antes, cómo nosotros estamos construyendo con muchas cicatrices, que me gusta decir, el equipo de Big Data. Ya veis que en el azul oscuro hemos sumado recursos que había en planificación del hospital, en sistemas y en admisión, 3 servicios independientes que intentan trabajar de manera conjunta, y al que estamos incorporando, y está en azul un poquito más pálido, contrataciones de servicios puntuales, alianzas estratégicas con organizaciones que nos permitan crecer. En este caso, pues por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Informática de Valencia, que tiene mucho conocimiento en Big Data y tiene casi 300 profesionales en ciencia de datos, tiene una obligación, pues una organización que es sin ánimo de lucro, tiene una obligación de desarrollar productos y transferirlos al mercado. Bueno, pues hemos hecho un acuerdo de colaboración para desarrollar productos, digamos, en el entorno sanitario, y a cambio de que nosotros les enseñamos cosas, ellos a nosotros también, y ahí tenemos un win-win que nos está yendo muy bien. Y luego incorporamos científicos de datos y arquitectos de Big Data desde contratos de investigación que, gracias a Dios, han mejorado un poquito en estabilidad y te permite retener talento de una manera más fácil. Pero poco a poco esa rueda se debería de convertir toda en azul oscuro y deberían ser recursos de puestos de trabajo de las organizaciones para realmente introducir el conocimiento dentro de ellas y asegurar que se haga de manera permanente y con poco turnover, ¿no? En protección de datos también hicimos los deberes, hicimos, contratando servicios, una evaluación de impacto y una preauditoría del esquema nacional de seguridad para estar tranquilos de que todo lo que habíamos montado cumplía condiciones. Y a partir de aquí voy a contaros o enseñaros con imágenes algunos casos de uso para que veáis las aplicaciones prácticas que puede tener el uso de los datos y cómo pueden comportar cambios rápidos de maneras de trabajar, como ha sido nuestro caso, ¿no? Estamos trabajando en distintos ámbitos, pero me voy a centrar, como no, en la pandemia COVID. Bueno, pues gracias a que teníamos datos accesibles, casi desde el primer día, nosotros empezamos y seguimos monitorizando la evolución de la pandemia cada hora. Cada hora sabemos cómo se comportan los indicadores de riesgo que en su día puso el Ministerio, en qué situación estamos de riesgo. Cada hora sabemos el número de positivos que tenemos en nuestra cápita o que hemos tenido. Cada hora miramos cómo funcionan las curvas de incidencia. Es verdad que en este caso, desde que ya no se hace, digamos, ese trabajo de detección proactiva, estas curvas cada vez tienen menos interés, pero cada día, cada hora sabemos cómo están
el hospital, cuántos ingresos tiene, cómo están distribuidos, cuántos hay en críticos, qué ritmo de altas y de ingresos, cómo está siendo el ritmo de ingresos y de altas y cuál es la predicción a 3 días que va a ocurrir y qué camas vamos a necesitar. Y nos ha ido muy bien para ir adaptando la estructura a lo largo de la pandemia. Este es un ejemplo de PROA, que siempre es el equipo que se dedica a optimizar resistencia a antibióticos, que trabajaba bajando por la mañana el farmacéutico de informática a pedir un listado de la gente que llevaba, como tenemos prescripción electrónica, que llevaba unos antibióticos determinados, para sobre esos determinar quién nos llevaban más de 48 horas y sobre esos ver en qué servicios estaban, dónde estaban ingresados, cómo estaban clínicamente en base a los parámetros analíticos, para acabar yendo a hablar con el compañero que llevaba el enfermo para ver si había que cambiar el antibiótico para evitar, digamos, el incremento de resistencias que estamos teniendo. Bueno, el resumen era que no había manera de avanzar y que todos los días acababan cansados, y lo que hicimos fue utilizar los datos, usando datos de hospitalización, laboratorio, farmacia de prescripción electrónica hospitalaria, el texto que escriben los clínicos en las notas cuando van y datos demográficos. Y hoy tienen un cuadro con el que a las 8:30 de la mañana ven, cada bolita es, digamos, un volumen de pacientes. En la curva de la izquierda, el gráfico de burbujas de la izquierda, es por grupos de antibióticos en qué principios activos tienen, y en la derecha en qué servicios están ingresados. Aquí con detalle pueden filtrar y quedarse pues con qué pacientes en una planta o en qué servicio hay. En este caso han clicado sobre o seleccionado la planta D4 porque es donde trabajaba este médico. Ha filtrado también un grupo de antibióticos, le ha quedado que hay 10 pacientes ingresados. Con un doble clic baja el detalle de dónde están esos pacientes que he ocultado con esa etiqueta blanca, qué características demográficas tienen, desde cuándo están ingresados y qué antibióticos llevan en ese momento. Y ya veis que hay alertas de si hay disfunción, si hay retantes de fase aguda y disfunciones renal, hepática o alguna otra. Cuando hace un clic sobre un paciente, puede bajar a ver esos retantes de fase aguda, le enseña los parámetros analíticos que en este episodio hospitalario ha tenido el paciente y si están fuera de rango o no, están en rojo, y cómo se han comportado a lo largo del tiempo. Y solo un vistazo ya sabe si está bien o no a día de hoy. Lo mismo con la función hepatorrenal, y se me ha olvidado poner una diapositiva de los parámetros de microbiología. Es decir, a día de hoy, casi sin levantarse de la silla al despacho, ya decide a primera hora a quién van a ver o no, o quién necesita consejo o no, en base a esos datos. Otro reto con este equipo fue que a lo largo de la COVID tuvieron que identificar a los pacientes vulnerables que de manera que tenían una infección COVID, para en las primeras 72 horas ponerle un antivírico intravenoso en el entorno hospitalario. Y en nuestro caso, lo que hicimos fue, el reto era la detección temprana, y lo que hicimos fue volver a combinar datos de manera que a través de los diagnósticos, de la demografía de los pacientes, de los datos de hospitalización, de laboratorio y de farmacia hospitalaria, pues todas las mañanas de los 300.000 habitantes que tenemos, les dice a las 8 de la mañana y a las 2 de mediodía cuántos pacientes hay vulnerables en base a los diagnósticos que ellos nos dijeron, y de esos cuántos han estado infectados, cuántos se han infectado en las últimas 72 horas y si están ingresados o no en el hospital. Con una selección de pacientes, en este caso se han seleccionado con los 3 que están infectados recientemente, que toman un fármaco inmunosupresor, han hecho la selección, pueden bajar a ver si son de nuestro hospital o no, para ponerse en contacto con otro hospital para alertarlos y que le pongan en su hospital de día el tratamiento, y clicar y decirles qué paciente es y el medio de contacto que he tapado. Es decir, por lo que me dicen ellos, creen que son el único equipo PROA que ha sido capaz de poner en marcha esto a nivel nacional. Parece que ahora ya van teniendo menos sentido el tratamiento, pero les salió de un reto, una posibilidad de ponerla en marcha de una manera muy eficiente, que yo creo que muestra ese cuidado proactivo
que podemos poner en marcha con este tipo de herramientas. Cáncer de próstata, lo mismo, está orientado a detectar cánceres de próstata resistente a la castración. Aquí lo que estáis viendo es el total de pacientes con cáncer de próstata, de ellos cuáles están tomando hormonoterapia. Y hay una serie de alertas que tienen que ver con si el paciente a los 30 días de recibir la hormonoterapia, esa castración química, se le ha pedido un control de testosterona o no, y en base a eso, si la testosterona está reducida o está por arriba del rango tolerado, y si hay alertas que tienen que ver con que la PSA que se tenía que haber pedido no está pedida o no. Lo importante es que se puede extender a servicio, a médico. Esas son las alertas de este médico, en este caso el doctor Ruiz de Urología, y cuando el doctor Ruiz baja en sus alertas, puede bajar en este caso a ver los casos y sobre el caso clicar, y en este caso le está ofreciendo una curva de evolución de la PSA. Cada una de esas líneas que veis en vertical tiene que ver con una acción de tratamiento, y al final parece que se ve que vuelve a ascender la PSA a pesar de todas las intervenciones, que si me pusiera encima en vivo me estaría diciendo cuál era. Pues se ve la curva, digamos, de PSA que está creciendo, le calcula el dwell time automáticamente y le dice si este paciente tiene riesgo o no. Bueno, eran casos rápidos y contrarreloj para que vierais que con los datos y con herramientas las capacidades pueden ser muy, muy diferentes a las que tenemos y nos pueden facilitar la medición de resultados y el cuidado proactivo. Y como conclusión, para mí siempre digo que esta propuesta de valor es posible, que para ello hace falta tirar de 3 claves de éxito, que es muy difícil determinar cuál es la más importante, son las 3, pero desde luego sin la transformación digital y en concreto sin el uso de los datos y la introducción de las tecnologías de Big Data y inteligencia artificial, nunca tendremos las nuevas capacidades que necesitamos para medir valor en la rutina diaria y para introducir ese nuevo paradigma que es el que nos tiene que ayudar a generar esa nueva propuesta de valor. Y nada más, he ido muy rápido. Dar las gracias por aguantar el rollo. Espero que sirva como hilo conductor para los distintos módulos de este curso, y si tenéis alguna duda, alguna pregunta o queréis consultarme algo por correo, pues me he olvidado poner el email, pero lo pondré para que lo tengáis en la presentación que os hagan llegar. Agradecerte además que te has ajustado perfectamente al tiempo, con lo denso, ¿no?, que puede ser el tema. O sea que en primer lugar agradecerte, yo creo que una introducción muy, muy completa, ¿no?, desde el punto de vista estratégico, ¿no?, hasta bajar al detalle, ¿no?, de qué se puede hacer, también para que los alumnos visualicen, ¿no?, lo que se puede llegar a hacer, ¿no?, si tienes una buena estrategia, si tienes un buen liderazgo, ¿no?, y tienes los equipos adecuados, pues el tipo de sistemas que puedes poner a disposición, ¿no?, de los decisores, en este caso también de los clínicos, ¿no?, pues la dirección en la que hay que profundizar, ¿no? Yo diría que el secreto está en que los clínicos vean las posibilidades para que sean ellos los que fuercen el cambio, porque son de alguna manera los que más tirarán del carro cuando vean que su esfuerzo en registrar digitalmente se traduce en valor para ellos en el día a día y en la investigación, las dos cosas, ¿no? Pues sí, ¿no?, porque llevamos, yo creo que hay una reflexión, ¿no?, en general, ¿no?, que llevamos 20 años digitalizando historia clínica o usando herramientas de historia clínica. Empezamos por primaria, luego los hospitales, y es que prácticamente hasta anteayer no estamos devolviéndoles nada, ¿no?, a los profesionales. Entonces, que incluso esto influye seguramente hasta en la calidad de los datos que se registran, por lo que acabas de decir, justamente, ¿no? Si no perciben que el meter los datos correctamente luego les va a aportar un valor para poder analizar mejor su cupo o su servicio especializado, poder investigar adecuadamente, ¿no?, sobre esos datos, pues no lo harán, ¿no?, obligados, porque no queda otra, ¿no?, porque ya no pueden trabajar en papel, pero desde luego no lo van a hacer motivados, ¿no?, que es lo bueno. Al entorno de investigación, cuando mencionabas los 3 entornos, donde ya están los datos anonimizados o pseudonimizados, ¿quién accede? Y añadiría yo cuál es el procedimiento para acceder a esos repositorios de datos. Sí, bueno, nosotros hemos sido muy estrictos y digamos la separación técnica y funcional que la ley lo que dice es que se haga entre el que prepara los datos y el que luego hace la investigación. Nosotros, como lo que estamos creando es una plataforma para impulsar la investigación, lo que hemos hecho es que la gente de sistemas del hospital es la que hace la pseudonimización y deja un entorno preparado para la investigación, ¿de acuerdo? Y la investigación donde están los datos pseudonimizados
el Instituto de Investigación tiene una plataforma, que es una estructura, que es la que proporciona los servicios de investigación a los investigadores. Y mi ilusión es que esa plataforma crezca en composición. Yo vengo de una discusión con ellos porque deberías de abrir la puerta cuando uno tenga una idea de un estudio con datos para asesorarle desde el principio y que sepa qué es posible y qué no es posible hacer, cómo hay que hacerlo, qué esfuerzo va a costar, qué dimensionamiento de recursos tendría que poner, qué obligaciones debería tener el consorcio que vaya a entrar, para que cuando venga la propuesta aprobada, el proyecto pueda ir como un tiro, si puede ser que esté orientado a la estrategia de la fundación o de la institución donde reciba. Y para mí la plataforma no debería ser toma estos datos, sino asesorar en mucho más y hasta proporcionar sitios seguros donde puedan investigar los proyectos. La diferencia entre la plataforma y proyectos es la plataforma puede tener todos los datos pseudonimizados a su disposición para proporcionar servicios a los grupos de investigación. Los grupos piden proyectos y ellos solo verán sus datos de sus proyectos pseudo-anonimizados o anonimizados si no cumplen las condiciones de ley para tenerlos pseudonimizados, pero solamente durante un tiempo determinado, que es el que dura el proyecto, ¿no? Por eso yo creo que los institutos tienen que montar esas estructuras entre medio, ¿no? Si no, no vamos a ningún lado. Una experiencia que nos viene muy bien aquí en Cantabria porque estamos haciendo esta misma reflexión, ¿no? Nos hemos sumado a EDEN también, pero no somos capaces de montar una gobernanza sobre esos datos, ¿no? Y necesitamos que IDIVAL se dote de esa capa de gestión para poder... Yo lo estoy intentando, ¿eh? O sea, Sí. no es fácil, pero hay que tomárselo. Yo siempre pongo el ejemplo del banco de datos. Hemos sido capaces de montar bancos de tejidos, ¿no? Perdón, bancos de tejidos, y somos capaces de custodiar tejidos y tenerlos a disposición para futuros investigadores, pues trasladarlo a un banco de datos, ¿no? Es más o menos lo mismo. Si tú no te dotas, no tienes una estructura, nunca vas a poder impulsar ese tipo de estudios. Y van a venir estudios cada vez van a haber más. Los perfiles que comentabas para un equipo de datos están adaptados actualmente a lo que se puede ofertar desde lo público versus lo privado. Me refiero a adaptar lógicamente las ofertas laborales desde lo público a lo que ahora se pide desde los equipos de datos. Pues los datos no es como el petróleo, pues este es finito y los datos los producimos nosotros las personas. Pues mira, yo te diría que es mi espina clavada, ¿no? Porque yo hace 4 años al menos que fui a Consellería para pedir nuevos perfiles porque sabía que empezaba el grado de ciencia de datos. Me tomaron por loco. Bueno, ahora no están lo mismo, pero no consigo que cambien. La verdad es que el ministerio es el que se tendría que hacer el primer paso para cambiar, digamos, los perfiles para poder contratar nosotros en nómina como organización, como hospital, como centro de salud, como lo que sea, a gente con estos nuevos perfiles porque están saliendo de las universidades. Si no lo hace el ministerio, las consejerías podrían hacer, digamos, un perfil y enrutarlo o mapearlo a uno de los existentes en la consejería, pero solamente las consejerías lo pueden hacer. Si no lo hacen, las organizaciones debajo de las consejerías no podemos contratar a nadie con este perfil. ¿Qué hago yo? Como nadie me ha hecho este ejercicio y no sé si lo veré, pues lo que estoy haciendo, y menos mal que la investigación, que está muy mal a nivel de contratos, de estabilidad, ahora está un poquito mejor, contratar gente por proyectos de investigación, que ahora no van a ser por proyectos, sino que estoy peleando para contratarlos por la estructura del instituto para darles esa estabilidad, para traerme un científico de datos senior, porque estoy harto de formar a juniors en sanidad para que se me vayan luego a las privadas. No sé si te he contestado, David. Yo aquí sí que os puedo aportar nuestra experiencia. Nosotros en Cantabria tenemos la categoría estatutaria TIC, que curiosamente por motivos históricos no se exigía titulación concreta, ¿vale? Entonces estábamos en el proceso, llevamos 1 año y medio intentando definir las titulaciones, lógicamente, que deberían dar acceso o derecho a estas posiciones, a estas plazas. Entonces, claro, había un planteamiento inicial que era el de las titulaciones pre-Bolonia, ¿no? Ingeniería de telecomunicación, ingeniería informática, físicas, matemáticas, etcétera. Ingeniería industrial eléctrica, creo que se ha contemplado también. Y claro, ahora cuando te intentas hacer este mismo ejercicio con las titulaciones post-Bolonia, te vuelves loco, porque es imposible hacer una relación exhaustiva, porque Bolonia le da el derecho a las universidades a nombrar las carreras a su gusto. No hay una única carrera de ingeniería de ciencia de los datos. Hay ingeniería de ciencia de los datos, ingeniería de los datos, ingeniería bioinformática, o sea, hay un montón de titulaciones. Y entonces, bueno, hemos optado por dejar una coletilla. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahí hablando con jurídico para ver si
con esa coletilla podrían entrar este tipo de nuevas titulaciones que, como bien dice Bernardo, vamos a empezar a tener titulados encima de la mesa, con la titulación justo la que necesitamos en el sistema sanitario para abordar esta transformación, ¿no? Porque yo estoy de la opinión que, lógicamente, Bernardo, tú lo contabas, tú te buscas la vida, obviamente, con las opciones que tienes, ¿no?, disponibles, pero para mí esto es algo estructural y que debería ser personal. El personal propio TIC estatutario debería contemplar estos perfiles y que estuvieran pegados al negocio haciendo esta labor, ¿no?, de extracción de los datos, etcétera. Pues a ver si tú lo consigues, porque yo llegué al ministerio a hablar con el que daba recursos humanos y no había manera tampoco. Claro. Acabó yéndose el antes. Muy bien. Y luego una última pregunta que me la trasladaba otra de las alumnas, y es ¿cómo estáis abordando? Que luego a lo largo del curso vamos a ver varios ejemplos y va a hablar mucha gente, el tema de los datos genómicos dentro de esta estructura que tenéis montada, si estáis ya abordándolo o todavía es de manera incipiente, si estáis yendo a una arquitectura diferente, Big Data, bases de datos no relacionales. Pues yo, aunque me oigáis decir palabras raras, soy un principiante, ¿no? Pero estamos empezando a trabajar con la genoma, que da un poco de miedo, porque algunos genetistas me dicen que con esto va a ser imposible pseudo-anonimizar los datos, ¿no? Porque va a ser muy, muy complejo, ¿no? Pero otra vez el descubrimiento es que el genoma, por lo complicado que parece, ya hace muchos años que hicieron un ejercicio de formatos. Y hay dos formatos clave en la que guardan los datos. Un formato se llama VCF, que es como donde se guarda la parte donde tú has sido capaz a día de hoy de extraer las diferencias del genoma de un patrón normal, ¿no? Ese formato VCF tiene 8 columnas y, como dicen en mi comunidad, es una chumina de pato arreglarlo. Existe software libre que te lo permite hacer, que se llama Anovar, con 2 Ns y una V. Y con esas librerías que nosotros lo acabamos de montar, puedes convertir esos ficheros, que es como un fichero, no sé, JSON desordenado, ¿no? Lo puedes cambiar a un fichero de texto CSV más ordenado y luego ingestarlo para dejar un formato relacional normal y corriente, porque el volumen es muy escaso. Ahora, hay otro fichero que es el que van... Yo voy detrás de este porque este es el que entra en el modelo MOP y te levanta de alguna manera tu calidad de datos y te hace mucho más competitivo a nivel internacional, ¿no? Yo estoy casi declarando mi estrategia que me va a hacer menos competitivo, que me vais a ganar al final, ¿no? Pero el fichero que hará que los genetistas se suban a esto es uno que se llama FASTQ, F-A-S-T-Q. Y ese fichero es lo que a mí me gusta llamar piedra, que es donde está toda la secuenciación que han hecho los secuenciadores cuando el genetista le ha puesto la muestra, ¿no? Y es un fichero muy pesado, pero que cuando lo abres es un fichero, otra vez un JSON enorme desordenado, pero que tiene su formato, de manera que tú eres capaz de, si le pones en la forma adecuada, por resumirlo, cada 4 líneas tienes la secuencia de una parte de un cromosoma, y esto puede ser infinito, ¿no? Para cada sujeto. Pero cuando abres esto con herramientas potentes de Big Data como Elastic, ¿no? Eres capaz de movilizar esos datos y analizar las secuencias de manera ágil. Y yo creo que este paso, primero voy a hacer el de VCF, pero después voy a intentar hacer el de FASTQ, porque creo que les va a dar una nueva capacidad a la gente que dedica al genoma para analizar en todas sus piedras de golpe. Dime en qué piedras tengo esta secuencia alterada, porque me parece que esto tiene que ver con no sé qué y voy a rehacer, o voy a buscar modelos predictivos que me digan con el resto de datos clínicos si esta secuencia aporta algo o no. O sea, se abre un mundo que con las herramientas de texto de lenguaje de procesado natural, más las de Big Data de almacenamiento e indexación, como es la de Elasticsearch, me parece que es una bomba, ¿no? Y estamos haciendo pruebas porque creo que esto puede ser revolucionario. Bernardo va a estar presente también en otra de las jornadas, el día que debatimos sobre precisamente modelos federados de datos sanitarios, que es un tema de rabiosa actualidad. Y yo creo que si hay alguna pregunta, pues ese mismo día, que es además una mesa de debate, seguro que él se puede cursar. Así que no queda nada más que agradecerte, Bernardo, bueno, tu colaboración en el curso en su conjunto y la excelente ponencia que acabas de hacer, porque yo creo que ya nos ha puesto los dientes largos, ¿no? para estas 2 semanas, ¿no? A todos los eso se dará. Que vaya bien, yo os dejo, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Muchas Un abrazo. gracias. Hasta luego. Venga.